ese ímpetu, ese deseo de servir, ¿cuál es el segundo paso a lo que ya tenemos nosotros? En la Biblia hay algo que se llama el sacerdocio. Es un ministerio que es completamente diferente al nuevo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba exclusivamente dado a los hombres. Solo los hombres podían tener ese ministerio. La mujer estaba completamente vetada, no tenía parte, ni voz, ni voto, absolutamente en nada. El apóstol Pablo muestra, por ejemplo, en las epístolas, y le dice: la mujer calla en la congregación y no le... Esto es un tema bastante largo, pero completamente veterotestamentario del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay unas profecías en los Salmos donde dice cuán hermosos son las anunciadoras que dan palabras de vida eterna. Y hay diferentes interpretaciones que para mí yo estoy de acuerdo. ¿Quién fue la primera que vio a Jesús resucitado? ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Mira para allá. No, María Magdalena fue la que fue a buscarla y entonces le dijo: Raboni, ¿sabes dónde está mi maestro? El ángel la ve llorando y después pues María Magdalena fue la primera que lo vio. Por eso hay personas que han escrito que supuestamente la jefa de la iglesia no era Pedro, sino María Magdalena. No voy a entrar en ese tema porque no viene al caso. Y hay hasta evangelios, hay epístolas, hay historias terribles que se manejaron eso. La Biblia no habla absolutamente de eso, no voy a entrar. Pero hay un punto interesante. La Biblia revela que Dios está buscando personas para servirle en el ministerio. Usted y usted puede ser la persona que Dios necesite para que se predique el evangelio. Ay, pastor, yo no soy evangelista. Usted puede empezar con su familia, con sus hijos, con los nietos, con toda su familia, y usted puede empezar ese ministerio. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Vamos a estudiarlo. Y justamente tengo Marcos capítulo 10, porque Dios puede hacerlo, Dios puede usarte para su gloria. Tú puedes ser un instrumento de gloria. Eso fue lo que tocó mi corazón en una escuela dominical. Era un niño, pero a mí no me gustaba el abuso. Y yo veía cómo abusaban de la maestra de escuela dominical. Le tiraban con el borrador, le tiraban con las tizas. Terrible los muchachos, ¿vale? Y lo digo o no lo digo, porque yo era uno de los que le tiraba la marca. Terrible, hermano, terrible. Hasta que la maestra me llamó y me dijo que yo iba a ser el encargado del orden de la clase. Imagínense, hermano, el peor de todo. Y yo le dije, maestra, denme un momentito. Sí. La primero que tira algo aquí se va a ver conmigo afuera. Los amenacé a todos los estudiantes de la escuela dominicana. Bueno, así fue como Dios empezó a tratar con mi corazón, fue domando mi corazón, no sé, 12, 13 años. Hay personas que tienen la facilidad para memorizar fechas, lugares, colores. Yo no tengo esa capacidad. Quiero que me perdone. Yo no poseo esa capacidad. Eso es una mente privilegiada, como mi padre, que leía la Biblia y sabía en qué página lo había dejado. Se acordaba de todo lo que leía. Él tenía una mente, eso se llama una mente fotográfica. Yo no la tengo. Y a veces hay que entender que no todo el mundo tiene esa capacidad, esa versatilidad de poder memorizar. Me acuerdo una ocasión en un culto misionero, el misionero dijo: yo me acuerdo que mi esposa tenía un solo vestido, un vestido amarillo, pero no me acuerdo el color que dijo. Y la esposa estaba afuera de la puerta y gritó: no, mi amor, no era amarillo, era celeste. Toda la congregación escuchando, todo el mundo. Creo yo que el misionero estaba nervioso, no se acordó el color, o si se acordó dijo otra cosa, pero es irrelevante el color.
¿Usted qué piensa? Es irrelevante si era blanco, negro, azul, color china. Lo importante era el mensaje que llegó y se comunicó y se honró a la sierva de Dios que se tuvo que aguantar con un solo vestido. Pero entonces vamos a leer la escritura. Dice: entonces Jesús mirándole dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mire qué lindo suena eso. Mire al hermano que está a su lado y dígale: Dios te va a usar. Dígaselo, hermano. Dios te va a usar. Ay, 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 ay. Oíme vos. Dios te va a usar. Ajá. Y Dios va a hacer cosas hermosas contigo, cosas maravillosas con todas las personas que me están escuchando en esta noche. Me hubiera gustado que los niños se quedaran para que escucharan, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Pero esto que estoy diciendo hoy para mí es muy importante: sembrar la semilla en la gente que van subiendo, que van levantando. Tenemos que continuar con este mensaje. La obligación del mensaje del Evangelio no es del pastor. Muchas personas, no, que lo haga el pastor. Que, hermano, un momentito. ¿Por quién murió Cristo? Por el pastor. ¿Por a quién llamó Cristo? Al pastor. No, hermano. Cristo murió por todos nosotros. Todos nosotros somos responsables de la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Todos somos responsables. Entonces la responsabilidad sobrecae sobre el hombro de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo? Hermanos, por favor, ayuden. Todas las personas que creen en Jesús, han aceptado a Jesús como su Salvador, y estas personas son parte del cuerpo de Cristo. Usted es un candidato para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Yo le voy a hacer una pregunta. Para ser un misionero, primero, hay que orar. Segundo, hay que dar. Tercero, hay que ir. Pero hay un elemento que puede funcionar, y es el número 1 para llegar a las misiones. ¿Cuál es? La oración. ¿Cuántos de ustedes oran? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes oran? Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren todos los misioneros que tengo yo aquí. Montón. ¿Oh? Ay, no te creas. Dios está buscando obreros. Y la oración es el número 1 que pone el querer como el hacer. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la oración es la que cierra todas las puertas que hay que cerrar. Y también es la que abre todas las puertas que tienen que abrirse. Decía un amigo mío: che, sabemos que si la oración no te lo contesta, mejor suicídate. Decía un amigo mío: si la oración no puede contestarse, no puede resolver, suicídate. Bueno, yo creo que es una exageración de parte de mi amigo, pero la oración es muy importante. El versículo 1 es un desafío. Es un desafío. Ahora quiero que me haga un favor. Dígale al hermano que está a su lado: para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Oh, hasta en inglés lo veo. Nothing is impossible to God. Nada es imposible para Dios. Y usted me está diciendo que no puede ser misionero. Usted me está diciendo que no puede ir. Mira todas las barbaridades que usted está hablando, y después me viene y me dice que para Dios no hay nada imposible. Usted está diciendo que sí, para Dios hay imposible.
imposible. Entonces que se está contradiciendo, mi hermano. No se contradiga. Está diciendo dos cosas a la vez. Y hay que decir una sola. Para Dios no hay nada imposible. Mi pastor, mi primer pastor, José Costa Méndez, tenía 40 y pico de años. No sé exactamente, yo calculo 40 años, un poquito más o poquito menos. Tenía 6 hijos, 4, 5 hijos, 5 hijos tenía. Cuando Dios le dijo que fuera a la misión, fue a hablar con el pastor y dijo, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir con 7 personas? ¿Quién te va a mantener? Le dijo, pastor, el Señor puso en mi corazón que fuera a la misión a Argentina. Y oró y oró y oró y todo el mundo, hasta que pasó un marinero argentino, bajó de un barco y llegó a la iglesia del pastor Pereira. Le lloró y le dijo, manden misioneros argentinos. Necesitamos hombres de Dios. Y el Espíritu Santo le dio una revelación al pastor Pereira, él parado con una bandera argentina. Y dijo, yo tengo el misionero. Fue donde el hermano Méndez le dijo, ¿a qué país te mandó Dios? Argentina, pastor. ¡Santo Dios! Salió con 5 muchachos. Bueno, terrible, hermano, terrible. Se fue a evangelizar tocando la puerta. Para Dios no hay nada imposible. Y la mamá de Antonio Biglioco llevaba 2 años orando solita en el pueblo pidiendo que Dios mandara a un hombre de Dios que viniera de otro país para abrir una iglesia, Asamblea de Dios. Le tocó la puerta el hermano Costa Méndez. Dormían en el carro, todos, en un carro dormían todos, hermano, un Chevrolet verde que tenían. Y le dijo, mire, Dios me ha mandado a predicar y a abrir la obra aquí en Argentina. La hermanita abrió los ojos, dijo, pero no anda solo. No, 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 aquí está mi esposa y mi familia. Meta a todo el mundo para acá. ¡Fulano! ¡Abre la nevera! ¡Tírala! Que hicieron un asado tremendo. ¿Y a dónde está durmiendo, pastor? No, yo no tengo casa, estoy durmiendo en mi casa. Aquí quédese en mi casa. Se quedaron ahí. Y así nació. Dice el pastor, hay que orar para que Dios nos ayude a buscar un saloncito. Y así podamos empezar la iglesia. Y el pastor, yo casi olvido su rostro cuando dice, no hay dinero. Y que Dios haga el milagro. La hermana Juanita llevaba 2 años y pico, que como no se congregaba, los diezmos los ponía en el banco. Y con ese dinerito alquilaron el 90 de Ameguino, pagaron el seguro y compraron las mesitas y las sillas. Y así nació la iglesia. En ese saloncito llegué yo a los pocos días que ellos estaban llegando. No les entendí el mensaje mucho porque hablaban portugués. Yo pensaba que nunca iba a volver hasta que cuando llegué el Espíritu Santo se movió tan tremendo, hermano. Se levantó una mujer y me puso la mano en la cabeza. ¿Quién era esa señora? La esposa del pastor, la hermana Bárbara. Yo sentí como una 440 voltios que me cayó en arriba, hermano. Nunca había experimentado eso. El Espíritu Santo me tocó. Entonces Jesús mirándonos le dijo, para los hombres es imposible. Es posible que la gente te diga a ti que tú no puedes. Es posible que la gente te mire y piense que tú no vales la pena, chico. Pero hay un Dios que sí sabe cuánto tú vales. Hay un Dios que te valora. Hay un Dios que conoce tu corazón, sabe lo que hay allá adentro. Y ese es el Dios que te está diciendo, para mí no hay nada imposible. No hay nada que me impida yo levantar obreros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en este lugar. Claro que yo puedo, dice el Señor. No soy yo, no es Martín Chávez, no es la Asamblea de Dios. No, no soy yo, es Dios el que lo ha hecho.
Dios puede hacerlo, usarte para su gloria. Amén. Me mira en serio, yo lo entiendo porque esto me preocupa. Entonces Pedro comenzó a decir, aquí nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Vamos a seguir el 29, ¿no? Ese es Marcos 10. Y del Evangelio. Versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora que en este tiempo. Por esa razón, hermano, cuando usted trabaja y usted evangeliza, usted hace las cosas para Dios, no espere que nadie le tire una, ay, nadie me valora, ay, nadie me dice, qué bueno que hiciste tu trabajo. No, hermano, porque usted no lo hace para el pastor, lo hace para Dios. El que tiene que recompensarte es Dios. Dios es el que te ha llamado, Dios es el que te ha encomendado. Y si lo haces para Dios. Si estás esperando que alguien te dé la palmadita, esa es la carne que te está pidiendo que te den pompa. Pero el espíritu es manso, es humilde, el espíritu es sumiso. Yo lo voy a hacer aunque la gente diga que lo que diga, lo hago para Dios. Y yo felicito ese corazón, porque yo veo personas con ese llamamiento aquí. Veo personas que tienen esa disposición para Dios, no están esperando nada a cambio. Y esos son los corazones que Dios está buscando para la gloria y honra de su nombre. Que Dios nos ayude, hermano, a entender el propósito de Dios. Y vamos a ver un poquito en el Nuevo Testamento ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia acerca de ese llamado? Por ejemplo, tengo Mateo 10, muy conocido, que es el Evangelio donde el Señor, está en la revelación, cuando Dios llama a los apóstoles. Muy interesante, capítulo 10. Dice que se mete a la montaña y después que ora, el Señor le revela, porque es así como funciona la cosa. Ay, ¿por qué el pastor ha esperado tanto? ¿Y por qué el pastor esto? ¿Y por qué? Tranquilo, hermano. Hay que primero subir a la montaña. Hay que subir a la presencia de Dios, porque esos llamamientos son importantes. Mire, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya que si Dios te ha llamado al ministerio, tiene que haber milagros en ese llamado. Los paralíticos tienen que sanarse, los enfermos tienen que sanarse, los ciegos tienen que ver. Esa es una seña del llamado que tiene un hombre o una mujer delante de Dios. Los nombres de los, aquí está diciendo los nombres de los dos. Aparte de los apóstoles, usted puede decir, bueno, pastor, ya hoy, pues, la Biblia dice que los apóstoles eran los que habían visto personalmente a Jesús desde que empezó su ministerio hasta que terminó. Y yo entiendo que ninguno de ustedes ha estado en ese periodo. Por esa razón que usted nunca me va a oír a mí diciendo que yo soy un apóstol, digo un apóstol, sino que yo soy un pastor solamente. Entonces, ¿que saben que es un apóstol? Es un lobo que se come las ovejas, que tiene un buen verbo, muy bonito, una iglesia llena y todo el mundo, ¡oh!, qué cosa más tremenda. Pero en su corazón no está el llamado, porque apóstol significa enviado, significa trayendo noticias.
Entonces, la persona que tiene un llamado no tiene el crédito. Si a usted le llega una carta, yo me acuerdo, una señora, esto no es un chiste, esto es verdad, hermano. En Argentina le llegó a una señora una carta donde la sacaban de la, ¿cómo se llama eso? De poseer, un desalojo de la casa. El cartero le llevó la carta y cuando abre la carta a la señora, le metió 2 bofetadas al cartero. ¡Clac! ¡Clac! 2 bofetadas le metió al cartero. Infeliz, ¿cómo te atreves a traerme? ¿Qué culpa tiene el cartero? ¿Qué culpa tiene el cartero de la noticia? Era el Lando, el dueño de la propiedad, que lo estaba botando, no el pobre cartero. O sea que si nosotros hablamos la palabra y predicamos la palabra, instruimos la palabra, nosotros no somos responsables de esa palabra. La palabra dice que esto es pecado, esto es adulterio, esto es fornicación. La Biblia dice la santidad, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia lo dice, no se atribule conmigo. Si no, entienda que es mi obligación como pastor que usted deba instruirse en la palabra para mejorar, para echar para adelante. Entonces, los apóstoles desarrollan su ministerio y al desarrollar su ministerio viene un problema. Necesitan obreros. Yo estoy viendo nuestra congregación está echando para adelante, estamos creciendo, Dios está bendiciendo la congregación. Necesitamos obreros. Oh, el pastor por lo mismo. Y ya lo dijo varias veces y lo vuelve y lo repite. Y dice que la iglesia creció y vamos a leer Hechos capítulo 6. Veamos qué dice. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No que es una humillación, no me malinterprete. Alguien puede decir, el pastor está diciendo que limpiar una mesa es una humillación. No, y eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenían mucho trabajo en la predicación. Me imagino que en aquel entonces no tenían grandes templos, no tenían grandes auditorios, tenían que hacer muchos cultos, muchas reuniones en las casas, en los lugares, y entonces eso los tenía exhaustos. Venían cansados, y después que venían cansados, tal vez mal dormidos, trasnochados, mal comidos, entonces por las mesas todo el mundo tirado. Lo que quiere decir es que nadie tenía la virtud de levantarse y decir voy a ayudar. A nadie le importaba la vida de los apóstoles. Está fuerte eso. Tenemos que entender que Dios usa a cada uno en su lugar. Dios tiene un propósito. Entonces, el versículo 3 del capítulo 6 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Aquí no dice que hay que ir al colegio, a la universidad, no dice que hay que ir a fulano, al seminario. Dice: buscad hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que encarguemos este trabajo. O sea que los apóstoles están preocupados que la gente, que aunque barra, que limpie, que estén llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de la evidencia de hablar en otras lenguas, que es básico aún para limpiar los pisos de la iglesia, aún para limpiar los baños. Para eso es básico. ¿Cuánto más nuestros obreros deben estar llenos del Espíritu Santo? Tiene que buscar un momento para orar, un momento para leer su Biblia. El diablo, el enemigo y el mundo te van a inundar con toda su basura. Pero cuando usted se aparta y ora, se pone de rodillas y usa la palabra y lee la Biblia, usted se purifica. Es un filtro
para tu vida, un filtro para tu corazón. Déjeme decirle más. Estén de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. No está hablando de predicar, no está hablando de evangelista, está diciendo que limpien las mesas. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué tremendo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. ¿Cuál es la respuesta de la multitud? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ahí dan los nombres de los 7 diáconos. Más adelante encontramos en la epístola de Juan una diaconisa. Sé que nosotros aquí no estamos inventando nada, estamos usando los términos bíblicos. Diácono, servidor, diaconisa, servidora. Vamos a seguir un poquito más. Un poquito más. Romanos capítulo 12 hace una descripción del estilo de vida de los discípulos, de los deberes de los diáconos, de los obreros y aún de los miembros de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 12, porque casi todo el mundo lee el versículo 1 y 2, ahí se quedan. Pero el 12 habla acerca de los dones, de los deberes cristianos. El vivir como la Biblia demanda, como la Biblia dice, eso es un poder sobrenatural, no todo el mundo puede hacerlo. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, versículo 4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ahí es que entramos a hablar de los dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, es servir en lo que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Servicio. Ese ministerio no le gusta a nadie. Todo el mundo quiere brillar. Todo el mundo quiere micrófono. No es el único ministerio, hermano. El microfonitis, que por no decir, se me escapó. No es que Dios solamente nos llama a usar un micrófono, a brillar. La Biblia habla del servicio. Son personas que nadie los ve, que nadie los reconoce, pero ellos tienen ese llamado de parte de Dios, servir con amor. Hace unos años, un pastor me dijo: hermano, tengo varios servicios, tengo una conferencia por la mañana, tengo una reunión en otra obra que tengo, pero 5 servicios eran el día, 5 servicios. ¡Wow! Una conferencia, 2 servicios, una campaña. Y digo: wow, este hombre está terrible. Bueno, 7 de la mañana. 7 de la mañana. Me levanto. Ya yo estaba levantado porque oraba. Lo que no estaba era vestido, pero sí estaba levantado. Me habla el hermano: Pastor Chávez, Dios te abençoe. En una iglesia brasileña. Un pastor falou que você vai estar en nuestra congregación. Sí, voy a. No somos los obreros que te vamos a llevar. Amén. Abrí la puerta. La esposa entró con un desayuno a mi casa. Trajeron café. Desayunamos. Y todo el día ese hombre, hermano, me soltó a la 1 de la mañana ese caballero.
Le dije, hermano,